Cordial saludo, te habla Wilmar Giraldo, conferencista y coach en Internet. Permíteme darte la bienvenida a esta serie de videos que tienen como objetivo principal el compartir contigo las claves del éxito. Durante más de 15 años me he dedicado a estudiar temas que tienen que ver con liderazgo, con cómo desarrollar los negocios tradicionales y alcanzar el éxito, igualmente en cómo lograr grandes resultados en negocios por Internet y en negocios de red de mercadeo. Todos esos pasos que he venido aprendiendo, todas esas claves, esas estrategias, quiero compartirlas contigo en esta serie de videos con el fin de que tú las puedas aplicar a las áreas que para ti sean más importantes, porque igualmente las puedes utilizar para el éxito en tu negocio tradicional, simplemente para lograr que tu profesión obviamente alcance niveles tal vez nunca soñados. Estas claves también te van a permitir de alguna manera alcanzar los objetivos que tú te traces en la relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa o con tu pareja. Pero igualmente podrías utilizarlos en temas que tienen que ver con liderazgo o simplemente en cómo aplicar estos pasos al desarrollo de la comunidad en la que vives, de tu ciudad o de tu país, si ese obviamente es tu expectativa. Igualmente podrías aplicarlos, si tú lo quieres, en tu empleo tradicional. Hay muchas personas que de alguna manera viven trabajando muy bien en un empleo tradicional y no veo por qué esto no lo puedas aplicar. No es el objetivo que tenemos muchos de nosotros, los que hacemos nuestros propios emprendimientos, pero también entendemos que hay personas que disfrutan de esta labor y obviamente esta capacitación va para cada uno de ellos. Así que te voy a pedir que estés muy atento a toda esta serie de videos que voy a compartir contigo, porque va a ser contenido de valor, contenido que te va a ayudar día a día a ir aumentando, a ir alcanzando niveles superiores y obviamente va a permitirte disfrutar de una calidad de vida mucho mejor. Así que permíteme pasar a las diapositivas en este momento con las cuales pretendo que pueda ilustrarte mucho mejor de cuáles son los pasos necesarios para alcanzar el éxito. Igualmente te recuerdo que este es un primer paso. Hoy quiero compartir contigo un tema muy especial, básico en el inicio de cualquier capacitación, de cualquier emprendimiento, y es cómo alcanzar tus objetivos, los primeros pasos o los pasos básicos. De acá en adelante vienen capacitaciones complementarias que de alguna manera te van a permitir ir armando ese rompecabezas que de alguna manera, tarde que temprano, te va a permitir alcanzar el éxito, alcanzar los objetivos que estás trazándote. Así que, bienvenido y vamos entonces de lleno con esta capacitación. Como te decía entonces, hoy vamos a ver el tema cómo alcanzar tus objetivos, cuáles son los primeros pasos. Y para eso tendríamos que empezar preguntándonos ¿por qué no establecemos metas? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a simplemente no definir exactamente lo que nosotros queremos? Y un primer tema podría ser, un primer punto podría ser, es que no nos damos cuenta de la importancia de establecer metas. Vivimos de alguna manera a la deriva, estamos conformes con lo que estamos viviendo, con el día a día, no queremos salir de esa zona de comodidad. De alguna manera tenemos en nuestra mente eso de que decían nuestros padres, y bueno, si nacimos para pobres, pobres nos vamos a quedar, y una cantidad de temas que nos han ido metiendo, de paradigmas que tenemos ahí muy fincados en nuestro cerebro y de alguna manera hacen que nosotros no despertemos de ese letargo, que realmente no nos demos cuenta de lo importante que es uno definir exactamente qué es lo que uno quiere alcanzar en la vida. Nos pasa tal vez como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella llegaba a una intersección del camino y le preguntaba al gato: señor gato, ¿por dónde debo coger? ¿Qué camino debo tomar? Y el gato le preguntaba: ¿hacia dónde te quieres dirigir? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Y ella simplemente le dijo: no, pues no sé qué es lo que quiero alcanzar. Y él simplemente le dice: cualquiera de los dos caminos te va a llevar. Y eso es lo que nos pasa en esa incertidumbre en la que vivimos. No establecemos exactamente
qué es lo importante para nosotros, qué metas queremos alcanzar en cualquiera de las áreas que nos desempeñemos, y es por eso que obviamente no logramos el éxito. Un segundo punto tiene que ver con que no sabemos cómo establecer estas metas. No sabemos cuáles son los pasos a seguir, cuál es el plano, cuál es el derrotero que nos va a permitir simplemente ir en busca de esas metas y alcanzar las metas que nos estamos trazando. Un tercer punto tiene que ver con el temor al fracaso. Vivimos de alguna manera conformes con lo que estamos teniendo, tenemos de alguna manera miedo a fracasar, y es por eso que simplemente nunca lo intentamos. Y si nunca lo intentamos y si nunca fracasamos, pues simplemente no vamos a aprender cuáles son los pasos necesarios para poder alcanzar el éxito. ¿Tú te imaginas si Tomás Alva Edison hubiera tenido temor o miedo al fracaso? Cuando le preguntaban, mira, has intentado tantas veces esto y nunca lo has logrado. Y él decía, pues no es que lo sienta como un fracaso, simplemente ya sé 9000 formas de no hacer lo que estoy haciendo para poder alcanzar el éxito. Él no veía de alguna manera cada intento como un fracaso, sino que lo veía como una posibilidad. El cuarto punto tiene que ver con que de alguna manera te sientes incapaz de enfrentar retos mayores. Lo que estás haciendo en este momento te deja en una tranquilidad que simplemente dices, ¿para qué modificar las cosas si las cosas están bien? ¿Qué debo cambiar si como estoy bien? Y eso obviamente te va a impedir de alguna manera alcanzar otras esferas, otros niveles o otro éxito. Veamos entonces cuáles son las claves para establecer estas metas. Y un primer punto tiene que ver con que de alguna manera tenemos que empezar a disfrutar el cambio. Nosotros de alguna manera debemos ver el cambio como algo positivo, algo que nos va a traer alegrías, algo que nos va a traer una gran cantidad de satisfacciones, y en la medida en que tú aceptes el cambio, abraces el cambio, disfrutes el cambio, obviamente el establecer metas para ti va a ser mucho más fácil. El segundo punto tiene que ver con que debes pensar en qué pasaría si tú alcanzas esa meta. ¿Qué ocurriría? ¿Qué cambios ocurrirían? ¿Qué felicidad alcanzaría? ¿Qué pasaría con tu familia, con tu entorno, con tus hijos, con tus jefes si los tienes, con tus empleados si los tienes, con aquellas personas que te rodean si te ven triunfar, si te ven alcanzar? Y estos dos puntos, este y el siguiente, tienen que ver con principios que ya Sigmund Freud en su época los mencionaba, y en épocas posteriores Anthony Robbins y una cantidad de grandes oradores, grandes conferencistas, como lo es el principio del dolor y del placer. En este caso es un primer punto del placer. ¿Qué es lo que te va a llevar a alcanzar esa meta? ¿Qué es lo que te va a motivar? ¿Qué es lo que te va a hacer sentir supremamente bien, que te va a animar día a día con la consecución de esas metas? El tercer punto tiene que ver con lo contrario. Piensa en qué pasaría si tú no alcanzas esa meta. ¿Qué sucedería en tu vida? ¿Qué sucedería con tu familia, con tus hijos, con aquellas personas que han puesto en ti esa esperanza de que tú logres esos objetivos? Solamente siéntelo, vívelo. ¿Qué pasaría si tú sigues comiendo desmedidamente, si no tienes una meta específica para bajar de peso? Si ese problema que tienes del corazón no lo cuidas y no te pones metas específicas. Pero ¿qué pasaría igualmente en el campo económico si tú no decides de una vez por todas empezar a generar los ingresos que tú realmente te mereces, que tú realmente necesitas para poder tener una tranquilidad a corto, mediano y largo plazo? Solamente piensa en eso. ¿Y qué pasaría en tu vida? ¿Qué dolor significaría para ti no alcanzar estas metas? El cuarto punto tiene que ver con que tú tienes que definir cuáles son tus fortalezas, cuáles son las áreas que tú puedes catalogar como excelentes para ti, que de alguna manera te van a ayudar o que sean de alguna manera acordes con la meta que tú estés desarrollando. ¿Y qué te va a permitir esto?
Y un primer punto tiene que ver con qué es lo que realmente te llama la atención, cuáles son las actividades que de alguna manera inmediatamente ves que vienen esas actividades, tu mundo cambia, te sientes totalmente distinto, te sientes alegre, si estabas triste de alguna manera esa aburrición se olvidó. ¿Qué es lo que realmente a ti te atrapa la atención? ¿Qué es lo que realmente despierta en ti un firme propósito o un firme deseo de cumplir esa actividad? Un segundo punto tiene que ver con el interés. ¿Qué es lo que de alguna manera durante toda la vida te ha interesado? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Sobre qué temas te gusta leer? ¿Sobre qué temas has tomado cursos específicos? ¿Qué es lo que de alguna manera, si lo pasaras haciendo todo el día, para ti significaría una inmensa alegría? Porque esto es lo que realmente te interesa. Y un tercer punto tiene que ver mucho con esto, porque hay actividades que nosotros realizamos que de alguna manera nos absorben totalmente, que de alguna manera nos hacen fluir cuando estamos enfrentando este tipo de tareas o este tipo de actividades. Y es lo que tú de alguna manera tienes que determinar, qué es lo que realmente te absorbe para que de alguna manera empieces a determinar cuáles son tus fortalezas y a partir de allí puedas empezar a trazar esas metas. No vayas en contravía de lo que a ti no te apasiona, de lo que a ti no te hace vibrar, de lo que a ti no te hace sentir, porque de alguna manera estás condenado al fracaso. Así que define exactamente cuál es tu pasión y a partir de allí empieza a buscar cuáles son las metas que te van a permitir tener una vida totalmente integral. Un siguiente paso tiene que ver con realizar una prueba de fuego frente a las metas que de alguna manera estamos determinando. Primer paso, ¿qué es lo que realmente quieres alcanzar con tu meta? Ya has definido exactamente qué es lo que te apasiona, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te interesa y lo que captura tu atención. Pero realmente cuando tú definiste esa meta o tienes ese primer bosquejo, ese primer borrador de las metas, pregúntate, ¿qué es lo que yo realmente quiero alcanzar con esta meta? El segundo punto tiene que ver con cuál es tu mayor propósito con esa meta en específico o con esa serie de metas que te estás trazando. Y un tercer punto tiene que ver con que de alguna manera tú tienes que ver si esas metas que tú te trazas de alguna manera benefician a las personas que realmente te importan. Quisiéramos de alguna manera que tú acomodaras esas metas y que estuvieran en armonía con los seres que son más importantes para ti. En algunos casos es un poquito difícil hacer compatible estos dos aspectos, pero de alguna manera tú tienes que darte cuenta que tus seres queridos, si tú piensas igual que yo, y eso obviamente es totalmente respetable, son tu razón de ser. Y tú tienes que ver con que si vas a trazar metas, pues obviamente que los beneficien a ellos, que de alguna manera los impacten positivamente. Después de esto tienes que saber si tú eres capaz de enfrentar retos mayores a los que estás viviendo al día de hoy. Bien lo decía Albert Einstein, si quieres tener resultados distintos, tienes que hacer las cosas de manera distinta a como las estás haciendo el día de hoy. Y eso te tiene que llevar a que tú tienes que enfrentar retos mucho mayores de los que estás enfrentando al día de hoy para poder alcanzar esas grandes metas, metas retadoras, metas que realmente signifiquen algo para ti. Un quinto punto tiene que ver con qué es lo que tú estás dispuesto a sacrificar de lo que realizas el día de hoy para poder alcanzar esas metas. Tienes que sacrificar algo. Tiempo tal vez que le estás dedicando al televisor el día de hoy. En vez de pasar 4 o 5 horas frente a un televisor, pues simplemente recorta ese tiempo, sacrifica ese tiempo y empieza a capacitarte en aquello que realmente es importante para ti, en adquirir nuevos conocimientos que tengan que ver con esa meta que te has trazado. Con los mismos conocimientos que tienes el día de hoy no lo vas a alcanzar, tienes que aprender nuevas experiencias, nuevas cosas para que esto sea posible.
El sexto punto tiene que ver con que de 1 a 10, califica de 1 a 10, siendo 10 lo más importante, en qué escala está tu meta. Si está en un 7, en un 8, creo que no va a retarte lo suficiente, no va a ser lo suficientemente importante para ti, para simplemente motivarte a sacrificarte y a enfrentar retos mayores. Así que debería estar por encima del 10, si esto es posible, para que tú sientas que realmente vale la pena enfrentar esta meta. Y en este momento entramos en una parte muy interesante sobre cómo nosotros podemos conseguir nuestros objetivos, cómo podemos alcanzar nuestras metas. Vamos a, como digo, literalmente poner manos a la obra. Y vamos a utilizar las enseñanzas de un mentor que es muy especial para mí, como lo es Brian Tracy. Durante muchos años he seguido a este mentor y he tenido la posibilidad de adquirir grandes conocimientos a través de sus enseñanzas. Para este objetivo, para estos objetivos que tenemos, que es cómo alcanzar nuestros objetivos, valga la redundancia, vamos entonces a seguir esos pasos. El primero es tener un deseo ardiente, que ese objetivo, que esa meta que tú tienes de alguna manera sea tan apasionante, sea tan interesante, sea tan definitiva para ti, que no haya obstáculo o reto que tú no seas capaz de vencer. Y para demostrarte esto voy a contarte una anécdota. Resulta que Sócrates tenía una serie de alumnos, uno de ellos le pregunta: maestro, ¿cómo puedo tener más conocimientos? Y él le dice: ¿quieres saber cómo puedes tú tener más conocimientos? Acompáñame. Y lo llevó en medio del mar, en una barca. Cuando estaban ahí en medio del mar, le dice: tírate por favor al agua. El alumno obviamente obedece a su maestro, se tira al agua, y cuando ya él estaba sacando su cabeza, inmediatamente Sócrates con una mano lo hunde dentro del agua, hunde su cabeza dentro del agua, y el alumno obviamente empieza a forcejear, empieza a agitar las manos y empieza a tratar de salir a como dé lugar. Y entre más trata de salir, Sócrates más lo hunde dentro del mar, y al final, después de un rato prudente, diría yo, le permite salir del agua. Y cuando ya sale, le dice: ¿qué era lo que más deseabas cuando estabas en medio del mar? ¿Qué era lo que más querías? Y el alumno responde: quería respirar, maestro, quería aire, era lo que más deseaba en toda mi vida. Y Sócrates le dice: para tener el conocimiento que quieras, debes desearlo tanto como deseabas el aire abajo del agua. Y esta enseñanza la podemos aplicar a la consecución del éxito. ¿Qué tanto quieres tú alcanzar el éxito? Y la respuesta de Sócrates sería: para tener éxito, el éxito que tú quieres, deberías desearlo tanto como deseabas el aire abajo del agua, de este alumno específicamente. Entonces, primer paso para alcanzar nuestras metas es que de alguna manera nosotros tenemos que tener ese deseo ardiente de alcanzar ese objetivo o esa meta. El segundo paso tiene que ver con la convicción que tú tienes frente a este objetivo, a esta meta. Recuerda que tu mundo externo de alguna manera es el reflejo de tu mundo interno, de lo que tú realmente estás pensando o te estás diciendo a cada momento. Es por eso que de alguna manera tú debes trazarte metas retadoras, pero al mismo tiempo alcanzables, porque si de alguna manera la meta o el objetivo que tú te colocas es demasiado grande, demasiado exorbitante, ejemplo, tú al día de hoy te ganas $1,000 mensuales y quieres ganarte $50,000 mensuales, de alguna manera vas a tener ahí alguna dificultad en cuanto a la consecución de ese objetivo específicamente. No digo que no lo puedas alcanzar, el hombre es capaz de hacer lo que se le proponga, pero de alguna manera tienes que tener unas metas retadoras pero alcanzables, ¿ok? Y si este objetivo es tan grande, pues lo ideal sería que tú deberías dividirlo a la mitad, y esa mitad dividirla a la mitad y después convertir ese objetivo en una serie de submetas para que para ti sea mucho más fácil alcanzarlo, ¿ok? Si tú tienes de alguna manera una meta de recorrer, qué sé yo, 5 kilómetros al día, solamente concéntrate en pequeñas metas, que tú permanentemente estés enviándole
esa información al cerebro de que sí se puede alcanzar. Ver una meta grande en la totalidad, pues obviamente es un poquito desmoralizante, pero si tú la ves en pequeñas metas a alcanzar, obviamente sería muy fácil, mucho más fácil lograrlo. Y tú le estarías enviando mensajes a tu mente de que sí realmente se puede. Si yo te dijera, bueno, campeón, debes comerte un elefante, pues tú dirás, wow, un elefante es una tarea supremamente grande para yo enfrentarla solo. Pero ¿qué tal si lo dividimos en pequeñas porciones? Me vas a decir, es mucho más fácil. Y para tu mente va a ser mucho más satisfactorio saber que cada vez, poco a poco, estás cumpliendo esas metas que te has trazado. ¿Ok? El tercer punto tiene que ver con escribir tus metas. Y para esto debo decirte que solamente el 3% de las personas escriben sus metas. Pero, oh sorpresa, resulta que en el mundo las personas más exitosas podrían sumarse solo en el 3% o el 5% a lo sumo de las personas que en la totalidad habitamos el mundo. ¿Ok? De alguna manera tienes que empezar a pertenecer a ese 3% de triunfadores, a ese 3% de personas que realmente están alcanzando el éxito. Porque cuando tú de alguna manera escribes tu meta, esta se está cristalizando en tu mente y a partir de allí, simplemente cuando tú la tienes por escrito, cuando la estás leyendo periódicamente, cuando la lees a mañana, cuando te despiertas, en el transcurso del día, mientras que estás esperando, qué sé yo, una cita o en un trancón y tú la estás leyendo y al final de la noche es lo último que hace, y lo sueñas y lo visualizas con todo detalle, pues obviamente para tu mente subconsciente va a ser mucho más fácil alcanzar estos objetivos que tú te estás trazando. Vamos entonces con el cuarto punto, y este cuarto punto tiene que ver con clarificar la importancia de este objetivo, de esta meta. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres realmente alcanzar esta meta? Y deberías de alguna manera elaborar una lista, un listado sobre cuáles son todas las razones que te llevan a querer alcanzar ese objetivo. ¿Por qué es importante esta meta para ti? ¿Cuáles son los resultados que tú vas a lograr si tú completas esta meta? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a ver tú mismo después de que esto lo hagas? Y esto pues obviamente debes enumerar esas razones por las cuales tú quieres alcanzar esa meta. Más allá de eso, como te lo decía anteriormente, deberías aplicar el principio de Freud, cuando él decía, hacemos las cosas o por placer o por dolor, y vamos a voltear entonces ya la página y vamos a colocar qué pasaría si nosotros no estamos alcanzando esa meta. ¿Qué pasa si yo no alcanzo los ingresos que necesito para el sostenimiento de mi familia o para cumplir lo que yo realmente deseo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y esto aplícalo. ¿Qué pasaría si no cumplo con ese negocio o con esas expectativas que tengo frente a mi negocio? Y empieza a enumerarlas. Y vas a tener razones por las cuales tú debes alcanzar esas metas, porque te van a producir de alguna manera una muy bonita sensación, un placer, si pudiéramos decirlo así, y también vas a tener un listado de aquellas cosas que me van a producir dolor de no alcanzar las metas que me estoy trazando. ¿Ok? Debes tener el listado para que tú lo puedas ver, para que tú lo puedas leer periódicamente y esto refuerce de alguna manera lo que tú piensas hacer con tus metas y objetivos. El quinto punto es que tienes que analizar cuál es tu posición actual, cuál es el punto de partida hoy frente a esa meta que tú quieres alcanzar, y a partir de allí definir cuáles son las habilidades que tú tienes el día de hoy para alcanzar esas metas y cuáles debes adquirir específicamente para poder lograr esos objetivos. Con las habilidades que tenemos el día de hoy posiblemente no las alcancemos, a no ser de que obviamente enfoquemos esas habilidades que de alguna manera deben ir a la par con ese objetivo que queremos sacar adelante, le demos una estructura y tengamos la posibilidad de utilizar estas habilidades para la consecución de nuestras metas. Pero también tienes que saber que debes adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevos medios para que sea mucho más fácil para ti alcanzar esos objetivos.
El sexto paso tiene que ver con que debes establecer un límite para cada tarea que te acerque de alguna manera a tu meta. La motivación de los seres humanos de alguna manera va en función de los logros que vamos de alguna manera alcanzando. Y quisiera que cuando tú te traces una meta, al tener submetas, tú tengas la posibilidad de premiarte cada que estás efectuando esas tareas. Tienes una tarea muy grande, la divides en 10 partes, pero cada que cumples una de esas partes, yo te invito a que de alguna manera te des un premio, algo que realmente te satisfaga, qué sé yo, 5 minutos de distracción en algún juego que para ti sea interesante, en escuchar una canción, simplemente en caminar, en pasearte, lo que tú quieras, pero que realmente te produzca un placer y que tú sientas de alguna manera es que te estás premiando frente a esa tarea que acabas de realizar, ¿ok? Es un paso adelante hacia la consecución de esos objetivos o metas que tú te estás trazando. El séptimo paso tiene que ver con identificar los obstáculos y tú lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los obstáculos que te impiden al día de hoy alcanzar esa meta. De allí determinar, de ese listado de obstáculos, determinar cuál es el obstáculo más grande que tú tienes. Identifícalo, define cuál es el que posiblemente más dificulta el hecho de que tú alcances tus objetivos. Y cuando ya lo determines, simplemente lo que tienes que hacer es enfrentarlo, ya que este obstáculo de alguna manera es como una roca inmensa, como un muro inmenso que te impide de alguna manera alcanzar ese objetivo. Enfréntalo, empieza a destruirlo, empieza a hacer que ese obstáculo sea mucho más pequeño y de esta manera tú vas a tener la posibilidad, poco a poco, golpe a golpe, de conseguir los resultados que tú estás buscando. El octavo punto, como te lo decía anteriormente, es identificar los conocimientos que tú necesitas, igualmente las habilidades, porque definitivamente lo tienes que hacer para poder alcanzar ese éxito. Con lo que tienes el día de hoy, pues simplemente no va a ser posible alcanzarlo. Es más, te sugiero, si sabes de personas que ya han alcanzado esos objetivos, lo que tú deberías hacer es empezar a estudiar esas personas. Tiene que haber personas que han pasado por tu misma situación, por las mismas dificultades, tal vez por más dificultades de las que tú has pasado. Empieza a estudiar la vida de estos hombres, la biografía de estas personas, empieza a ver qué fue lo que ellos hicieron para alcanzar el éxito, empieza a modelarlos y a partir de allí obviamente vas a tener la posibilidad de alcanzar el éxito como ellos también lo hicieron. El noveno punto tiene que ver con identificar y preguntarte quién es tu cliente. Cualquiera sea nuestra actividad, nosotros llegamos a alguien, a nuestra familia, a nuestros empleadores, a nuestros empleados, a nuestras organizaciones y todos tenemos un cliente a satisfacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar atender a este cliente como se lo merece y cumplir las expectativas y sobrepasar las expectativas que estas personas tienen para con nosotros. Bien, mientras que tú estés haciendo cosas buenas por los demás o para los demás harán cosas buenas para ti. Esto de alguna manera es una ley de compensación, pero podríamos decir que vamos a hacer una ley de sobrecompensación. Y esta ley de sobrecompensación dice que si siempre damos más de lo que nos piden, esto obviamente nos va a poner en una posición de mucha ventaja frente a los clientes, obviamente, a los cuales queremos llegar o a los cuales queremos satisfacer. El 10º punto tiene que ser con hacer un plan y aprender, obviamente, a ser totalmente productivo. Tú lo que tienes que trazar es una lista de actividades, de pasos a seguir para que estés totalmente organizado y distingas, obviamente, cuáles son las tareas claves que tú tienes que hacer y cuáles se están convirtiendo en nuestras distracciones. Muchas veces sucede que al final del día llegamos a nuestros hogares totalmente cansados, diciéndoles a nuestra familia o a nuestra pareja: hoy hice una gran cantidad de trabajo, pero si nosotros en nuestro foro interior determinamos realmente cuánto trabajo de ese que hicimos era realmente productivo, nos vamos a dar cuenta de que hicimos mucho, pero al final no hicimos absolutamente nada.
tú tienes que aplicar el principio de Pareto. Este matemático italiano nos enseñaba que muchas veces el 80% de nuestro éxito tiene que ver con el 20% de las actividades que nosotros realizamos. O sea que estamos haciendo un 80% de actividades que solo producen un 20% de los resultados. Tenemos que ser conscientes de esto y aplicar nuestro principio de Pareto en todas aquellas actividades importantes para nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro empleador, con nuestros empleados, con nuestras metas, con nuestras ventas, con nuestros clientes, absolutamente con todo. Define cuál 20% de los clientes te están produciendo el 80% de los ingresos, de las ganancias. Define cuál 20% de las actividades realmente significan el 80% de los resultados y aplícalo absolutamente en todo. Es más, define cuál del 20% de las cosas que te suceden a ti te producen el 80% de los problemas. Y simplemente ataca decididamente ese 20% y de esta manera, pues obviamente vas a ser muchísimo más productivo. Así que ten una lista día a día de lo que tienes que hacer, define cuáles son las tareas más importantes y a partir de allí atácalas en orden de importancia. La más importante de primero hasta que la termines, luego sigues con la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. El paso número 11 tiene que ver con la visualización y es que tú te tienes que imaginar esa meta como si ya estuviera totalmente realizada. Debes poner esa imagen en la pantalla de tu mente hasta que la veas con total claridad, como si la estuvieras palpando, como si la estuvieras oliendo, como si la estuvieras viendo, para que de esta manera tu mente empiece a pensar en que ya es una realidad. Subconsciente no distingue entre una imagen o entre una realidad. Para él todo es una realidad y depende de cómo tú la enfrentes a partir de allí y de cómo la lleves a tu mente, a partir de allí pues simplemente vas a poder conseguirla mucho más fácil. Y el último punto tiene que ver con apoyar tu plan con determinación y persistencia. Y para esto nada más apropiado que las palabras de Winston Churchill cuando lo invitaron a una universidad en Inglaterra para que diera un discurso a estos alumnos que se estaban graduando. Y él simplemente se para frente a todos estos alumnos y les dice, mirándolos a los ojos, les dice, nunca, nunca, nunca desistas. Y volvió a sentarse. ¿Ok? Y este era todo el discurso. Este fue todo el discurso que dio Winston Churchill y a eso te estoy invitando, porque tú puedes resumir las principales lecciones de tu vida en estas palabras. Nunca te des por vencido y ten la plena seguridad de que obviamente vas a poder alcanzar los objetivos que te estás trazando. Tu persistencia de alguna manera será la medida en la creencia que tú tienes de ti mismo y lo que te va a permitir llegar al éxito. Muy bien amigos, esto era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Como te decía, vamos a empezar una serie de videos que tienen como objetivo claro que tú tengas un plan de acción, un derrotero, que tú determines cuáles son los pasos que tú tienes que seguir para alcanzar el éxito y a partir de allí la consecución de estos objetivos sea muchísimo más fácil, sepas qué es lo que debes hacer, sepas qué es lo que tienes que seguir para poder alcanzar el éxito, aplicado obviamente en cualquier área de tu vida. Te invito a que me sigas visitando en mi sitio web wilmargiraldo.com y a partir de allí todos los días vas a encontrar periódicamente contenido de valor que te va a ayudar a ser mejor persona, mejor líder, una persona mucho más profesional, mucho más exitosa, cualquiera sea el negocio que te estés desempeñando. La información es importante en la medida en que la pones en acción. Así que, como digo siempre, manos a la obra y espero que muy pronto tengas la posibilidad de alcanzar el éxito. Hasta pronto.